Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les saluda Brian Mencomo. Bienvenidos una vez más al curso de JavaScript. En este capítulo vamos a tratar las variables. Es verdad que en el video introductorio habíamos acordado que este capítulo correspondía a las variables y los tipos de datos. Sin embargo, para no hacerlo tan extenso, vamos a tratar únicamente las variables. Las variables es un punto o una característica muy importante de los lenguajes de programación. Si ya has programado en otros lenguajes como C, Java, PHP u otro lenguaje de programación, seguramente ya conoces qué es una variable. Sin embargo, estoy seguro que hay gente siguiendo este curso realmente desde cero. Así que voy a tratar de explicarlo de una manera muy básica. Si no es tu caso, puedes saltarte esta presentación hasta la parte práctica. Las variables básicamente permiten almacenar temporalmente valores de datos. Los datos pueden ser dígitos, letras, textos, etc. Su funcionamiento es muy simple. Mira, puedes verlo como pequeñas cajitas en la memoria con la capacidad de almacenar valores de datos. Estas cajitas deben recibir un nombre, se les debe definir un identificador. Vamos a ponernos en el caso de que necesitamos almacenar los datos personales de una persona. En la primera cajita voy a almacenar un nombre y lo voy a identificar como nombre. Es muy recomendable que los identificadores de las cajitas, de las variables, sean muy descriptivos para que el código sea más fácil de comprender. Bueno, dijimos que en la primera cajita vamos a almacenar un nombre y por lo tanto lo identifico como nombre. La segunda cajita va a almacenar edad y la voy a nombrar como tal, edad. La primera cajita va a guardar el nombre Julio y la segunda la edad, que es 19. Y básicamente esto es una variable, es algo muy sencillo. Vamos a verlo desde un punto de vista más realista. Generalmente las variables pasan por tres etapas. La primera es la etapa de su creación. Técnicamente se le llama declaración. Cuando se habla de crear una variable, se le llama declaración. Y para declararla, simplemente utilizamos la palabra reservada del lenguaje var. Ya podrás intuir que es de variable o variable en inglés. Lo siguiente es su identificador, el nombre de la variable o de la cajita, como lo quieras ver. Yo le voy a poner identificador. Y recuerda terminar con un punto y coma porque es una sentencia. Ya habrá un capítulo dedicado a las sentencias. Por ahora trata de memorizar que cada vez que declaras una variable debes terminar con un punto y coma para evitar errores. Siguiente etapa, la etapa de la inicialización, que consiste en asignarle un valor a esa variable. ¿Y cómo lo hago? Después de su declaración, utilizo el signo de igualdad, que en programación no funciona como igual a, sino como asignar a. Es un operador de asignación, no de igualdad. Puedes verlo como una llave que va a abrir esta cajita o este cofre para almacenar un dato. Supongamos que tenemos una cajita identificador y yo la abro con este signo de igual, con este operador de asignación, y enseguida especifico el valor que quiero almacenar temporalmente, nuevamente terminando con el punto y coma. ¿Por qué digo temporalmente? Porque las variables almacenan datos hasta que termina el programa. Una vez que termina, esos datos son removidos de la memoria, que es lo que se conoce como memoria volátil. Bueno, volviendo al punto, una vez que le hayas asignado el valor a la variable, es decir, la etapa de inicialización, llega la etapa en que quieres utilizar esa variable. Yo la he llamado como etapa de llamado, y para llamar a una variable lo haces tal y como llamas a una persona, por su nombre. Esta variable la he llamado como identificador, así que para utilizarla, para llamarla, para invocarla, lo hago mediante su nombre, identificador. Si lo llamo de otra manera, la variable no me va a escuchar. Igual como sucede con una persona. Si llamas a Julio como Juan, quizás Julio no responda. Así funcionan las variables. Es algo muy sencillo. Pero si todavía no te queda claro, vamos a ver un ejemplo de cómo puedes crear, inicializar y llamar una variable en JavaScript. Yo voy a continuar trabajando en el sitio que creamos en el anterior capítulo, Vitech Studio. Voy a abrir mi editor de código y vamos a ver cómo está compuesto. Recuerden que creamos
una carpeta dentro de la carpeta Vitech Studio con el propósito de almacenar los archivos JavaScript. Hasta ahora solamente tenemos un solo archivo llamado micódigo.js y está totalmente vacío. Como ya sabrás, dentro de este archivo vamos a escribir todas las líneas del código JavaScript. Este archivo está enlazado con el archivo principal del sitio, index.html. Recuerde que el archivo micódigo.js fue incorporado mediante el elemento script y su ruta fue especificada utilizando el atributo src. Si todavía no sabes cómo incorporar el código JavaScript, te recomiendo que vayas al capítulo anterior dedicado a la incorporación de código JavaScript. Bueno, volviendo nuevamente al punto, voy a abrir mi archivo micódigo.js dentro de la carpeta JS y voy a crear mi primera variable, es decir, la etapa de declaración. Recordemos que para ello se utiliza la palabra reservada var de variable, seguido del identificador. Vamos a almacenar una edad y por lo tanto voy a llamar esa variable edad. Recuerden que por ser una sentencia termina en punto y coma, y básicamente así es como se declara una variable. Por ahora es una variable que no tiene un valor definido, y si yo guardo estos cambios vas a ver que en el navegador no me va a mostrar nada. Y no me va a mostrar nada porque todavía no hay una instrucción en el código que le diga al navegador que me muestre el valor de esa variable. Así que para la salida de datos vamos a utilizar la función alert, que me muestra una ventana de alerta con un mensaje. Si yo quiero que me muestre el valor de la variable edad, recuerda que tengo que llamarlo por su nombre. Como ya lo habrás notado, estoy omitiendo el paso de inicialización. Es decir, no he asignado todavía un valor a la variable edad. Por ende, tiene que decirme que esta variable está vacía. Recuerda guardar cambios, vas al navegador, recargas y dice que la variable vale undefined, indefinido en español. ¿Y por qué? Te preguntarás. Bueno, porque cuando no defines el dato que va a almacenar la variable, por defecto es undefined, que es un tipo de dato. Ya vamos a hablar de ello más adelante. Vamos a aceptar, vamos nuevamente al código y vamos a definir un valor para esta variable. Vimos que lo podemos hacer después del identificador con el operador de asignación igual. Mi edad 19. Recuerda terminar en punto y coma, guardar los cambios. Esta instrucción me va a mostrar una ventana con el valor de la variable edad. Ahora variable ya no es undefined, ya le hemos asignado un valor y es 19. Recuerda guardar los cambios, recargas y vemos que ya no es undefined, ahora es 19. Aceptamos nuevamente, pero existen otras maneras de asignar el valor a la variable. Puedes hacerlo directamente en su declaración o puedes hacerlo en otra línea. Llamas a la variable por su nombre, por su identificador, y con el operador de igualdad y con el operador de asignación especificas el valor. Por ejemplo, 19, nuevamente, punto y coma. Ves que igualmente funciona. Ahora, ¿qué pasará si escribo el nombre de la variable incorrectamente? Por ejemplo, borro el carácter A, guardo los cambios, voy al navegador, recargo y ves que no se muestra la ventana de alerta. Y es por lo mismo, porque estoy llamando a la variable incorrectamente. Vamos a ponernos en el caso de que no sabemos cuál es el motivo de esta falla. Para ello podemos apoyarnos de la consola del navegador. Si presionamos la tecla F12 se nos muestra un panel con varias herramientas, un inspector del código, una consola, un depurador, editor de estilos, etc. Por ahora nos interesa la consola. Esta consola tiene soporte para la red, para el lenguaje CSS, para JavaScript, seguridad, registro servidor. Es una herramienta muy útil. Como puedes ver, me está mostrando dos errores. El primero es un error de referencia. Dice que hay una variable o se está haciendo referencia a una variable edd que no está definida y que se encuentra en el archivo micódigo.js en la línea 5. Conociendo esta información, vas al código, buscas la línea 5 del archivo micódigo.js y ves que es cierto, te está refiriendo a una variable que no está definida o que se está llamando de manera
erróneo. Corregimos ese error, guardamos los cambios, recargamos y vemos que me muestra la ventana. Sin embargo, me sigue mostrando el siguiente error, pero este es porque no he definido la codificación de caracteres en el documento HTML. Para ello, ya sabrás que se utilizan metadatos para definir el set de caracteres que se está utilizando en el documento. Guardas cambios, ves que ya no aparece el error. Ahora, debes tener en cuenta que para identificar o nombrar variables debes seguir algunas reglas. La primera, están prohibidas las palabras reservadas del lenguaje. Es decir, que no puedes nombrar una variable como var. Recuerda que var es una palabra clave reservada de JavaScript. Tampoco puedes nombrarla como for, if, return, break. No, porque son palabras que utiliza JavaScript para cierto propósito. No te sirven para nombrar las variables. Eso daría un error. Siguiente regla importante. Solo pueden contener letras, dígitos, guiones bajos y signos de dólar. Un identificador o nombre de variable debe estar compuesto por letra, número, puedes utilizar los guiones bajos o el signo de dólar. Utilizar un punto y coma, utilizar un asterisco, un acento, incluso utilizar letras del alfabeto español como la ñ o utilizar letras que no pertenezcan al alfabeto inglés puede dar un error. Así que evita utilizar estos caracteres. Siguiente regla, el primer carácter no puede ser un número. La anterior regla me dice que puedes utilizar dígitos, pero la tercera regla dice que el primer carácter no puede ser un dígito, no puede ser un número. Cuarta regla, no se permiten espacios. Si el nombre de la variable está compuesta por dos palabras, debes escribirlas pegadas o separadas con un guión bajo o separadas de otra manera, pero no con espacios en blanco. Otra regla es que JavaScript es sensible a minúsculas y mayúsculas. Escribir un nombre de variable en minúsculas y luego querer hacer referencia a ese nombre en mayúsculas es un error. JavaScript es sensible o distingue las letras minúsculas de las letras mayúsculas, así que ten en cuenta eso, que es muy importante. Bien, ahora vamos a ver qué pasa si intento violar estas reglas a la hora de identificar una variable. Recordemos que la primera regla me decía que no puedo nombrar las variables con palabras reservadas. El portal MDN WebDocs de Mozilla me ofrece una lista de las palabras reservadas de JavaScript de la versión ECMAScript 6. Nuevamente me dice aquí que no pueden ser utilizadas como variable. Por lo tanto, no puedes llamar a una variable else. Tampoco puedes llamarla const o break, ni de ninguna de estas maneras. Vamos a hacer una prueba nombrando una variable como else. Por ejemplo, me voy al editor de código, voy a cambiar el nombre de la variable edad por else. Ya ves que allí hay un cambio de color en el nombre de la variable. Eso ya me está diciendo que es una palabra clave reservada. Guardo cambios, voy al navegador, recargo y vemos que no me aparece la ventana de alerta, sino que en la consola me dice que hay un error de sintaxis, que falta el nombre de la variable. Claro que falta el nombre de la variable, y es porque esto no se considera como nombre, como identificador de variables, sino como una palabra clave reservada. La siguiente regla me decía que solo puedo utilizar letras, números o dígitos, guiones bajos o signos de dólar. Vamos a ver qué pasa si la variable edad es llamada edad y entre la A y la D coloco un punto y coma, un asterisco y un guión. Esto ya sería un error fatal. Si recargo la página, ves que me dice ahora que ha encontrado un carácter inválido. La siguiente regla es que el primer carácter no puede ser un número. Así que si por ejemplo escribo el número 1 como primer carácter del identificador y recargo la página, ves que me lanza otro error. Me dice que missing exponent, exponente faltante. Me quiere decir que aquí hay un error. No puedo comenzar el nombre de una variable con un número. Tampoco puedo crear nombres de variables con espacios en blanco. Por ejemplo, este sería un error. Guardo los cambios, voy al navegador, recargo y ves que me marca otro error. También vimos que JavaScript es case sensitive, distingue entre minúsculas y mayúsculas. Así que si por alguna razón nombras la variable edad con el primer carácter en mayúsculas, la inicializas con su primer carácter en mayúscula, pero la llamas con el primer carácter E en minúsculas, esto daría un error de referencia. Ya no se está hablando de la misma variable. Edad en minúsculas es muy diferente a edad en mayúsculas.
Y bien amigos, hasta aquí este capítulo dedicado a las variables. ¿Tienes alguna duda? Házmela saber en los comentarios. ¿Te gustó este capítulo? Dale like. ¿Quieres estar al tanto de los próximos capítulos de este curso y otro? Suscríbete.